Hi everybody! Today is our second English class and it is about the present and past continuum and simple present. Hola a todos, hoy es nuestra segunda clase de inglés y es acerca del presente y pasado continuo y el presente simple. Iniciamos la explicación gramatical con el tiempo verbal presente continuo. Este tiempo se forma con un sujeto, el verbo to be en presente, un verbo en presente con ing y el complemento. Antes de iniciar con la formación de oraciones y preguntas, debo recordarles que tenemos los pronombres personales que son I, he, she, it, you, we y they. Y que también tenemos el verbo to be en presente que son tres formas, am, is y are. Además de ello, tenemos también el verbo to be en pasado, was y were. Continuamos entonces con la formación de una oración en presente continuo, utilizando esta fórmula. Lo primero que debo colocar es un sujeto. El sujeto que estoy colocando es I. Podemos ir al cuadro que tenemos a mano derecha y podemos verificar con quién trabaja I o con qué verbo to be trabaja I en presente. Se ve claramente que I solo trabaja con am. Y entonces colocamos ese verbo to be, I am, luego colocamos un verbo que es plan, pero como es monosílabo, se le dobla su última consonante y se le agrega ing. Y el complemento es a trip. Ahora bien, ¿cómo cambiamos esta oración a una pregunta? Deben estar pendientes de los cambios que se deben realizar. Si la oración dice I am, entonces quiere decir que yo voy a colocar en la pregunta are you. ¿Cómo ocurre esto? Pues el I cambia por you, pero como you no trabaja con am, si no trabaja es con are, por eso es que ocurre todo este cambio. Luego colocamos el verbo con ing y el complemento y me quedaría are you planning a trip? Teniendo ya una pregunta, podemos responder de manera afirmativa y negativa. La primera opción es yes, volvemos a aplicar los cambios, el you cambia por I, pero como I no trabaja con are, sino con am, por eso sucede el cambio. Yes, I am planning a trip. Como pueden verificar, al verbo no se le quita en ningún momento el ing, siempre va a estar presente. En la forma negativa será de la siguiente forma. No, I am not. Pueden colocar am not o I am not planning a trip. Este es el tiempo presente continuo. Ahora bien, vamos a conocer el pasado continuo, que se forma el sujeto, verbo to be en pasado, verbo con ing y complemento. Como pueden verificar, la diferencia entre un tiempo verbal y otro es solamente que en presente el verbo to be está obviamente en presente y en pasado, pues en pasado. El verbo to be en pasado les recuerdo que son dos opciones, was y were. Allí en este cuadrito tienen toda la explicación con cuál trabaja cada pronombre personal. Entonces pasamos a la formación de la oración. Tenemos el sujeto que es you, verificamos en el cuadro y vemos que you trabaja con were. Tenemos you were buying a car. El verbo en presente es buy y le agregamos ing. Para cambiar esta oración a pregunta, entonces hacemos el cambio de you por I. Pero como I no trabaja con were, I trabaja es con was, por eso ocurre toda esta transformación y este cambio. Y la pregunta me queda, was I buying a car? La respuesta afirmativa sería yes y vuelvo a aplicar el cambio. I cambia por you y como you no trabaja con was sino con were, debo colocar el correcto. Yes, you were buying a car. Y la negativa sería no, you were not buying a car. Puedo colocar were not o puedo colocar weren't. Continuamos con el siguiente tiempo verbal que es presente simple. El presente simple se forma con un sujeto, un verbo en presente y un complemento. Acá tenemos el ejemplo. I drink an apple juice. El sujeto es I, el verbo en presente es drink y el complemento es an apple juice. Cuando vamos a pasar
una oración a pregunta en presente simple necesitamos de auxiliares. Estos auxiliares para este tiempo verbal son do y das. El do trabaja con los pronombres personales I, you, we y they. Y el das trabaja con las terceras personas que son he, she, it. Les recuerdo que las terceras personas en presente simple al verbo se le debe agregar SES o IES. En esta lámina les voy a explicar cuándo colocarle al verbo SES o IES. Número 1, cuando sea presente simple. Número 2, cuando el sujeto de la oración sea tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Se coloca ES al verbo cuando el verbo termina en las siguientes letras. Pendiente con estas letras. Las letras son O, Z, CH, SH, S, X. Ejemplo, el verbo watch. Como este verbo termina en SH y suponemos que es tercera persona la oración, entonces le colocamos ES a ese verbo. Se le coloca IES al verbo cuando el verbo termina en la letra Y, pero debe estar precedida de una consonante. La palabra precedida significa que es la letra que está antes de esa Y. Un ejemplo de esto es el verbo study. Como pueden fijarse, termina en Y y la letra anterior es una D, que es una consonante. Entonces, cuando sea tercera persona y presente simple, cambiamos esa Y por I latina y le agregamos ES. El siguiente caso dice, se le coloca S al verbo cuando no son ninguno de los casos anteriores. Es decir, que el verbo no termine ni en OZ, CH, SH, WS o X o en Y precedida de consonante. En estos casos, entonces solo se le agrega S. Ejemplo, cook. El verbo termina en K y simplemente, como eso es tercera persona y presente simple, le agrego solamente una S. Recuerden que este procedimiento solo ocurre cuando es presente simple y el sujeto es tercera persona. He, she, it. En esta lámina explicaremos algunos ejemplos. Y lo primero que debemos saber es cómo identificar cuál es cada tiempo verbal. En los tiempos continuos, que son presente y pasado, el verbo siempre va a tener ing. En el caso de que sea presente continuo, debe ir en la oración el verbo to be, am, is o are, acompañado con el verbo con ing. En el caso de pasado continuo, va a tener el verbo to be en pasado, was o were, acompañado también con un verbo con ing. Esta es la forma más sencilla de identificar cuando es presente y pasado continuo. En el caso de presente simple, pues va a tener solamente sujeto, verbo y complemento, como lo dice la fórmula. El verbo siempre va a estar en presente. Entonces, iniciamos con una oración. My father is driving my car. Como podemos verificar, el verbo to be está en presente y el verbo tiene ing, es decir, que esta es una oración en presente continuo. Ahora, ¿cómo cambio esta oración a pregunta? El verbo to be, que es is, lo colocamos ahora en la pregunta de primero y aplicamos algunos cambios que están dentro de la oración. My va a cambiar por your, entonces me va quedando is your father driving y el my del complemento también cambia por your. Debemos estar pendientes de aplicar estos cambios cuando tenemos una oración y la cambiamos a pregunta y cuando tenemos una pregunta y le vamos a responder afirmativa o negativa. En el caso de la afirmativa sería yes, el your cambia por my father is driving y el your vuelve a cambiar por my car. En la negativa sería no, my father isn't. Puedo colocar isn't o puedo colocar is not, como a usted se le haga más sencillo. Driving my car. Este ejemplo fue un ejemplo de presente continuo. El siguiente dice, I eat a hot dog.
Como pueden verificar, en la oración no tenemos ni verbo to be ni verbo con ing. Eso quiere decir que esto es presente simple. Recordamos que para colocar una oración a pregunta o para transformarla debemos tener dos auxiliares que son do y das. ¿Cómo yo debo saber cuándo es do y cuándo es das? Pues el do trabaja con específicos pronombres personales igual que el das. En este caso el sujeto es I y I trabaja con do. Entonces colocamos el do de primero y aplicamos el cambio. Do, el I cambia por you, eat a hot dog. Así me quedaría la pregunta. La respuesta afirmativa sería yes, el you cambia por I eat a hot dog. Y la respuesta negativa sería no, I don't eat a hot dog. Puedo colocar don't y puedo colocar do not. El último ejemplo dice, my sister goes to the mall. Como pueden verificar, tampoco tiene verbo to be ni tampoco tiene ing. Tenemos un verbo que es go, un verbo principal en presente, pero este verbo tiene es. Eso quiere decir que entonces es tercera persona, mi sujeto. Dice my sister es mujer y también es singular y su pronombre es she. Y she trabaja con das. Entonces, cuando yo voy a pasar esta oración a pregunta, el auxiliar que corresponde es das. E inicio das, el my cambia por your sister. El go, que es el verbo principal, lo debo colocar sin la es porque ya está contentiva en el auxiliar. Go to the mall. La respuesta afirmativa quedaría yes. El your cambia por my sister goes to the mall. En las respuestas afirmativas si se coloca la S, la ES o la IES dependiendo del verbo de la oración. En la respuesta negativa me quedaría no, my sister doesn't go to the mall. Puedo colocar doesn't o puedo colocar does not. En las respuestas negativas no va la ES porque ya tiene el auxiliar. Entonces, cuando es tercera persona, la oración en presente simple sí debe llevar S, ES o IES del verbo. La pregunta no lo debe llevar. La respuesta afirmativa sí debe llevar esa S, ES o IES y en la negativa no. ¿Por qué en la pregunta y en la negativa no? Porque ya tiene presencia del auxiliar das y esto ya me indica que esto es tercera persona. Tenemos acá un cuadrito que dice changes. Estos son los cambios que debemos aplicar. El I cambia por you y viceversa y el my cambia por your y viceversa. Que tengan buen día.